El programa Buenos Días insiste en este saludo muy cordial a un noble amigo de esta casa de toda la vida, el señor economista Abelardo Pachano, analista económico, editorialista de Diario Comercio y, por cierto, un hombre con una gestión bancaria, yo diría, impecable. Una visión global del caso venezolano. Carlos. Nicolás Maduro se encuentra ejerciendo el mando en Venezuela pese a las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición. Sin embargo, el panorama que Maduro tiene ante sí no es positivo, como tampoco lo es para algunos países de nuestra región que reconocieron su triunfo electoral. Observadores internacionales aseveran que Maduro no solo no tiene el carisma que tuvo Hugo Chávez en vida, ni el músculo económico que le permitió sumar apoyos en la región, sino que además no ha sabido capitalizar la herencia política que le dejó. ¿Qué le dejó el comandante? Se entiende. Gracias, Carlos. Don Abelardo, bienvenido al programa. Lo primero, Abelardo, ¿cree usted que Nicolás Maduro ganó legítimamente las elecciones del 14 de abril anterior? Su antagonista Enrique Capriles sostiene frontalmente que le robaron la presidencia de Venezuela. Tenga la bondad. Buen día, Diego, y gracias por la invitación. Si Maduro ganó las elecciones, ¿por qué se opone a que abran las urnas? ¿Por qué se opone? El chequeo de los libretines, ¿no? Es decir, que abran las urnas, cuenten las papeletas y comparen o vean la consistencia con las actas o los resúmenes que sirvieron de base para el cómputo final. Inicialmente, Maduro había aceptado la petición de Capriles de que se haga esta apertura total en vista de que se tenían datos sobre la manipulación de estas actas. Y la idea era, aceptada por Maduro, de que se confirme que las actas recogían la voluntad popular. Exactamente. Luego Maduro da la vuelta, cambia de criterio al día siguiente, acelera el proceso de reconocimiento electoral y promueve una posesión realmente inmediata para bloquear este proceso de revisión electoral. Sobre la base de hechos consumados, ¿no? Hechos consumados. En eso, todo este procedimiento le deja un mal sabor a la democracia venezolana. Inclusive el apuro con que UNASUR actúa para reconocerle a Maduro, dejando sentado dentro de su decisión una frase a través de la cual recomienda que este proceso de auditoría se lo ejecute, pero que se lo ejecute de una manera parcial, sin confrontar los datos comparadamente entre lo que consta en las actas y lo que se encuentra en las urnas. Entonces, Diego, lo que estamos viendo en estos días en Venezuela es realmente producto de una decisión política encabezada por Maduro de irrespetar primero su propio compromiso, de hacer la verificación integral del resultado electoral, y segundo, de establecer un conjunto de amenazas y de actitudes sumamente controversiales de la forma como se debe tratar a los opositores en un marco respetuoso de democracia. Venezuela está inflamada, está radicalizada, está dividida en dos, y por ese camino la verdad es que el futuro de Venezuela es muy difícil, porque no van a poder ni el gobierno ni los opositores llevarle a ese país en una dirección que permita resolver los problemas que tiene esa sociedad. El señor economista Abelardo Pachano y el tema político venezolano, luego tocaremos también aspectos económicos. Señor economista, creo conocer su punto de vista y lo respeto. En todo caso le pregunto, la auditoría de los últimos comicios venezolanos, bajo las determinaciones del Consejo Nacional Electoral, del niño oficialista,
disiparán las sospechas de que se cometió un fraude el domingo 14 de abril. Y tengo aquí una última información que usted debe conocer, ¿no? Es del Universo del miércoles 1 de mayo, es del día de ayer. Capriles apuesta por último recurso con impugnación. El objetivo de la oposición es que se repitan los comicios por lo menos de forma parcial. Y aquí hay unos datos, estrecha ventaja. Tras el conteo del voto exterior, la brecha entre Maduro y Capriles se reduce a 1.5%, 224.739 votos de un total de 14.967.737 votantes. Y mire usted, Maduro en el exterior, pues, tiene apenas un 3%. ¿No? Un 7%. Capriles en el exterior tiene un 93%. Bueno, la mayoría de los venezolanos que están en el exterior han salido precisamente como consecuencia de la mala situación por la que atraviesa ese país y por las presiones de carácter político. En la democracia, con un voto se gana. De acuerdo. Con un voto se pierde. Que la diferencia entre Maduro y Capriles se haya acortado, si es que esa es una diferencia legítima, en nada desmerece la victoria o desmerecería la victoria de Maduro. De acuerdo. De acuerdo. El problema es que hay evidencias de informaciones que son inconsistentes entre las actas y los números o las votaciones que hay en las papeletas, en las urnas. Y si están seguros del triunfo por parte de Maduro, ¿por qué no quieren hacer la auditoría integral? Claro. ¿Qué les impide hacer la auditoría integral? ¿O es que están temerosos o saben de que los resultados no son legítimos y de que adentro de esos datos se ha incubado un fraude? Porque el proceso de auditoría parcial que quiere hacer el organismo electoral de Venezuela no resuelve las inquietudes planteadas por el candidato Capriles. El candidato Capriles está formalizando su denuncia y, de acuerdo con la ley venezolana, tendría hasta el día 6 de mayo para poderlo hacer. Y con ello completaría o formularía su planteamiento dentro de los términos que la ley y los reglamentos venezolanos establecen. Pero el Consejo Nacional Electoral se niega, se resiste y ahora incluso afirma de que no tiene capacidad legal para actuar, sino que le corresponde a otra instancia jurídica dentro de la organización de control y verificación de los resultados electorales de Venezuela. Pero lo que uno puede ver a la final como resultado de todo este proceso es que el gobierno, que está ahora en funciones, no quiere realizar o cumplir con su palabra originalmente comprometida. Y no lo hace porque seguramente está temeroso de que al abrir las ánforas se van a encontrar con que el resultado que han anunciado no se puede sostener en la realidad. Y aquí caben dos puntualizaciones, don Abelardo, y gracias por su presencia. El domingo 14 de abril se dice, de fuente fidedigna, que hasta las 5 de la tarde ganaba Capriles. Y entonces se suscita una reunión a puerta cerrada entre el Consejo Nacional Electoral, el alto mando militar y los principales del gobierno. Esto es muy sintomático, Abelardo. Y luego, el Consejo Nacional Electoral venezolano había dicho una y otra vez que en 3 horas se conocerían los resultados, y no fueron 3 horas, fueron 10 horas. Por eso es que, Diego, para evitar todas estas suspicacias y para demostrar que hay transparencia y de que se respeta la voluntad popular, al gobierno venezolano le debería convenir que se abran las urnas. Y que se confirme y compruebe de que Maduro ganó. ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es la observación más allá de buscarle resquicios jurídicos a un proceso de esta naturaleza? La democracia exige transparencia, Diego. Sí. Y es más, yo creo que este ejemplo que acaba de comentar Diego demuestra la
imperiosa necesidad de tener organismos que sean independientes. Exacto, claro. Es decir, quienes conforman un tribunal que tiene tanta importancia como el Tribunal Electoral no pueden ser militantes de un solo movimiento político, porque desnaturaliza el concepto básico de tener frente a todo el electorado, a todos los candidatos y a todos los ciudadanos, a un tribunal que nos va a asegurar un tratamiento absolutamente riguroso de protección de la voluntad pulcro popular. Y transparente, claro. De protección de la voluntad popular. Entonces, los principios básicos de organización del Estado, de la división de poderes, de la independencia de ellos, siguen dando evidencias de que son principios inalterables mientras no encontremos otra organización, otro sistema político que nos pueda asegurar la defensa de los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Muy bien. Don Abelardo, ¿qué piensa de los tres factores? ¿Qué piensa de los tres factores que tendría Nicolás Maduro en su contra para gobernar Venezuela? No tiene carisma, uno. No tiene el dinero del que dispuso Chávez y no ha sabido capitalizar la herencia política que le dejó el comandante. ¿Qué piensa de estos tres factores? Pues es evidente, ¿no? Es evidente, frente a una personalidad tan demoledora como la arrolladora, como la de Chávez, ninguno de sus herederos o presuntos herederos políticos van a poder suplir su ausencia, ninguno. Ni Maduro, ni Diosdado Cabello, ni Jaua, ni ninguno de los ninguno de los otros. No, su talla tampoco no es... su yerno. Y eso pasa en todo tipo, y la historia está llena de ejemplos de que estos liderazgos populistas son irreemplazables. Perón en Argentina. Perón fue igualmente otro líder extraordinario, políticamente consolidador de una línea populista en Argentina de la cual ese país hasta ahora no logra salir. Y no ha tenido un heredero de la talla de él. Ninguno. Algunos han querido acercarse de alguna manera, pero no han logrado configurar el peso que él llegó a tener en Argentina. Velasco Ibarra en el Ecuador. La personalidad, pero fenomenal. Un hombre que podía llenar cualquier espacio político con cualquier tesis. Y que desde un balcón galvanizaba la emoción popular, ¿no? Esta es la verdad. Galvanizaba, eso es la verdad. Eso es. ¿Quién le heredó a Velasco Ibarra? No, pero nos quedaron como herencia de ese largo proceso de velasquismo, no las cosas buenas del velasquismo, sino las manipulaciones políticas que fue creando y estableciendo como principios de destrucción de los opositores por parte de Velasco Ibarra. Esa suerte de mañosería política de Velasco, con esas habilidades extraordinarias que tenía, hoy día son el pan de cada día de muchos de los políticos ecuatorianos. Pero nadie ha tenido la talla de Velasco Ibarra. Entonces, los gobiernos populistas son gobiernos dependientes de ese líder, y cuando desaparece el líder empieza un proceso de desgaste que es evidente se está produciendo en Venezuela. Vayamos un poquito más allá y gracias por sus respuestas muy esclarecedoras, don Abelardo. Aunque no de manera unánime, Abelardo, nuestra región apoyó la elección de Nicolás Maduro. ¿Considera que corre riesgo de pagar caro ese respaldo? La cuestión de UNASUR en Lima, por ejemplo. Yo creo que UNASUR se precipitó con esa declaración. Me parece que no actuaron con la prudencia y la responsabilidad con la que le correspondía actuar, que es la de señalar que en Venezuela se tiene que respetar el resultado legítimo de la votación popular. Y estando todavía de por medio una, llamemos así, impugnación
del candidato aparentemente perdedor, cuya diferencia de votación es tan pequeñita como la que acaba de mencionar Diego, era evidente que a UNASUR le correspondía más bien hacer un llamado a los dirigentes políticos venezolanos a que cumplan con su responsabilidad defendiendo los principios de la democracia en Venezuela. Es decir, dando los pasos pertinentes para que se esclarezcan estas discrepancias o diferencias y que en Venezuela se ofrezca una información que responda a la verdadera voluntad de todos los venezolanos. Muy bien. Tengo aquí un recorte de prensa del día de ayer de don Abelardo, miércoles 1 de mayo, página 8 del diario Hoy. Varios diputados fueron golpeados y mandados a callar. La oposición denuncia un golpe en la Asamblea. La transmisión de la sesión que hace habitualmente el canal de la Asamblea Nacional fue interrumpida inicialmente mostrando planos generales del techo del hemiciclo. Aquí hay algunos apartados. Capriles a 1.49% de Nicolás Maduro. El oficialismo dice ser víctima de la prensa privada. El chavismo comienza a encarcelar a los opositores, ¿no? Maduro dice, fuera de aquí de España, ante una recomendación del canciller español, fuera de aquí de España. Ahora, Abelardo... Ahora, tienes razón. Sí. Maduro tiene razón en el sentido de decir a cualquier tipo de vocero de cualquier país, decir, ustedes no se metan con Venezuela. Porque el problema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos. Entonces, en eso Maduro tiene razón. Pero si Maduro le dice eso al canciller español, Maduro le debería decir igual a los presidentes latinoamericanos. Claro. Porque no es que tiene que aceptar lo que dicen los presidentes latinoamericanos porque le conviene a Maduro, y tiene que rechazar lo que dice el canciller español porque no le conviene a Maduro. Muy bien. El principio básico de defensa de la soberanía no tiene color. La soberanía es para todos. Es decir, en el caso de Ecuador, nadie tiene derecho de intervenir en nuestros problemas. Ni los que están a favor del gobierno ecuatoriano, ni los que están en contra del gobierno ecuatoriano. Solo los ecuatorianos tenemos nosotros el derecho para intervenir. Igual es en el caso de Venezuela. Déjeme decirle, don Abelardo, que le escucho con mucha atención y usted dice muchas verdades y las dice de una forma muy sencilla y muy directa. Ahora, Abelardo, es de conocimiento general que Venezuela enfrenta una grave crisis económica. Bajo tal circunstancia, no puede seguir siendo el abastecedor de crudo a precios preferenciales a varios países de América del Sur y el Caribe. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación en la sinergia de organismos como la ALBA, el Mercosur y UNASUR? A ver. Claro, Venezuela, lo lamentable es que Venezuela posiblemente con Argentina son los dos países más ricos en recursos naturales de toda América Latina. Son dos países. Sí. Argentina, con una capacidad de producción agrícola fenomenal, La Pampa, territorio que no se acaba nunca. Algún momento le calificó del granero de América, ¿no? Argentina estaba entre las 10 economías más grandes del mundo a inicios del siglo XX. Y hoy día no se puede sostener como la tercera economía de América Latina. Colombia ya es más grande que Argentina. Colombia ya le pasó en tamaño a Argentina. Y Colombia no tiene los recursos que tiene Argentina. Y el otro país rico es Venezuela. Es decir, Argentina y Venezuela, países en donde Dios puso pero realmente con generosidad. Con dedicatoria. Con generosidad de recursos. Y sin embargo, los dos países son países que tienen enormes dificultades económicas, producto de una mala gestión pública, de un modelo que derrocha los recursos públicos. Aquí tengo los datos, por favor. Diego, para ver cuál es el PIB, para podernos orientar. ¿Cuál es el tamaño del PIB venezolano? Venezuela es 4 veces Ecuador. 4 veces. Nosotros somos más o menos 90,000 millones de dólares. Ya. Ellos son 360,000 millones de dólares. PIB. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto. De tal manera que cada vez que uno relacione con Venezuela, uno puede decir somos la cuarta parte o Venezuela es 4 veces nosotros. Ya. Por los dos lados nos sale.
Venezuela tiene 2,5 millones de barriles de petróleo de producción diaria. En eso es 5 veces el Ecuador. Nosotros somos 500,000. 523,000, una última cifra. 526,000 barriles. A ratos bajamos a 490, volvemos a 510. Ahí estamos estacionados desde el año 2007, que se paró el aumento de producción en el Ecuador. Venezuela tiene 2,5 millones de barriles. Venezuela, con los 2,5 millones de barriles, que es petróleo liviano, es de mejor calidad que el nuestro. El más vendible. Puesto a $100, que es a lo que venden ellos, por 365 días. Es decir, una operación matemática facilita. 2,5 millones por 100, que vale el barril, $100, por 365, les da $91,000 millones al año. Una cifra escalofriante. Todo el PIB ecuatoriano. Todo el PIB ecuatoriano en Venezuela. En la producción petrolera, $91,000 millones. Mucho. Una cosa impresionante. Y durante el mandato de Chávez, si me permite, $800,000 millones. $800,000 millones. Es que en gran medida despilfarrados. Sí, se habla que en época de Chávez es un millón de millones. Más todavía de lo que está diciendo Diego, lo que han recibido ellos. Pero claro, han mal usado. Entonces, teniendo en la cabeza ese número, el déficit público de Venezuela es del 17% del PIB venezolano. Eso quiere decir que el déficit es $61,000 millones. El déficit. Entonces, ¿qué pasa? Si están recibiendo $91,000 millones solo por petróleo, tienen ingresos fiscales totales por $174,000 millones al año 2009, que es la última cifra que nos han dado. Digamos que ahora sean $200,000 millones de ingresos fiscales. Vía tributación, por ejemplo. Impuestos, tasas, comisiones, exportación de petróleo, exportación de otros productos. Por todas las vías el Estado venezolano recibe $200,000 millones. Y les falta 61,000, es decir, gastan 260,000, gastan casi el 70% del PIB. El PIB, no nos olvidemos, es $360,000 millones. Entonces el tamaño del Estado venezolano es demencial, brutalmente. ¿En qué gastan? 90,000 millones son subsidios. No, el PIB del Ecuador, el PIB del Ecuador es el monto de recursos que dan en subsidios, y el monto de exportaciones petroleras es 91,000 millones. Es decir, cuando uno empieza a ver esas cifras, dice, ¿qué pasa aquí? ¿A qué nivel de descomposición ha llegado la política económica en Venezuela como consecuencia de este modelo populista? En Venezuela, Diego, hay 2,300,000 empleados públicos. 2,300,000. 2,300,000 empleados públicos. Al inicio de Chávez eran 900,000. Entonces, claro, cuando uno ve esas manifestaciones de apoyo a Chávez, entre comillas, son asalariados, claro. Y son esos estratos a los cuales, o esos nichos políticos a los cuales el Estado venezolano les está entregando unos recursos de una manera absolutamente sin beneficio de inventario y sin tener una programación para resolverles el problema de pobreza, porque la pobreza en Venezuela sigue enquistada. Incluso el dato de desempleo en Venezuela, con la relatividad con las que hay que tomar, es que hay un desempleo superior al 8%.
8% de los venezolanos no tienen trabajo. Y Venezuela no debería tener ese problema. Pero Venezuela no produce, Diego. Exacto. Y le voy a dar dos o tres ejemplos. Si me permite un dato adicional para que valió su explicación. Venezuela importa el 80% de lo que consume y compra manufacturas y alimentos a sus socios de UNASUR y el Mercosur, pero sus problemas de falta de liquidez se han agudizado y no cuenta con divisas para cubrir las importaciones y pagar a sus proveedores externos. Venezuela importa el 80% de lo que consume. Claro, Diego, es que aquí veamos un numerito nomás. Venezuela exporta $100.000 millones. $100.000 millones exporta. Ya. De los $100.000 millones, en petróleo, ya cifras, ya no estimaciones como la que yo hice, ya de ellos, porque es el Instituto de Estadísticas Venezolanos, de donde yo obtuve esto, en petróleo, 94.000 millones de exportaciones. Y en exportaciones no petroleras, aquí está, 5.600 millones. Nada, pues, Diego. El Ecuador, que es la cuarta parte de Venezuela. Sí. Las exportaciones privadas del Ecuador son $12.000 millones. Las privadas del Ecuador son $12.000 millones. Que además no atraviesan su mejor momento. Como no es nuestro tema el Ecuador, ahí solo le pongo las referencias nomás. 12.000 millones. Venezuela, que es 4 veces nosotros, exporta el 40% en términos privados de lo que nosotros exportamos. Pero al rato que exporta los venezolanos, las exportaciones privadas son apenas 5.600. Las importaciones no petroleras son $62.000 millones. Ahí está si le pasa algo al petróleo, Venezuela sucumbe. Tiene una balanza comercial no petrolera negativa, equivalente a $55.000 millones, Diego. 55.000 millones. Sí, son cifras que uno le dice. Dígame que me des calofríos. ¿Qué pasa? Entonces, claro, restricción cambiaria, por supuesto que es restricción cambiaria, no les alcanza la planta. Entonces, hoy día tienen un CADIV, y se llama así la institución de control de cambios de Venezuela, que asigna los dólares. Sí. Entonces le dice, a este sí le doy, a este no le doy, a este sí le doy, a este no le doy. Y además eso con matices políticos también. Con sesgos políticos. Con todas las deformaciones que este tipo de administración de política económica ocasiona. Incluyendo el mercado negro. Todo. Entonces, ¿a dónde ha llegado? Cuando Chávez llega al poder, el tipo de cambio del bolívar... Estamos hablando de 1999. Claro. El tipo de cambio del bolívar con el dólar era 570 bolívares por dólar. 570. Eso era. Y desde el año 2002, la relación, llamemos así, de intercambio del precio del petróleo se dispara a favor de Venezuela, sube el precio y llega toda esta bonanza económica que hemos hablado, hasta $100 del barril de petróleo. Sin embargo, de esa bonanza, hoy día el tipo de cambio oficial, el que era 500... Hubo 2 devaluaciones, ¿no? Varias. Pasa de ese valor de 570, pasa a 6.300. Oficial. Y en el mercado paralelo a 25.000. Entonces, como hay una administración para obtener dólares oficiales, se producen unos incentivos tenebrosos para falsificar transacciones comerciales. Y obtener dólares dolosamente. Y obtener dólares oficiales que luego pueden ser vendidos en ese mercado paralelo con una ganancia fenomenal. Parecido a lo que ocurre en las fronteras nuestras, entre el diferencial del precio del gas en el Ecuador y el precio del gas en Perú o el precio del gas en Colombia, que el diferencial es tan grande que se convierte en un modo de vida de un montón de familias que están ubicadas alrededor de la frontera y que trasladan los tanques de gas llenos a Colombia y regresan vacíos. Déjeme felicitarle por la contundencia de exposición. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué más? Imagínese, entonces, claro, en eso, con el tipo de cambio, Diego,
uno puede apreciar la magnitud del problema. Venezuela, con toda esta riqueza, tiene una estructura tan débil de producción que tiene que utilizar todos los dólares que llegan de petróleo para poder comprar comida. Sí, no hay carne, no hay leche, no hay productos básicos para aseo. No hay papel higiénico, no hay pasta dental. No. ¿Usted se acuerda, Diego? En esto es bueno que los ecuatorianos recordemos. Esa situación de desabastecimiento se vivió al final del gobierno de Allende. Claro. Sí, años 75. Terrible. Pues sí. A Chile viajaban muchos latinoamericanos para comprar, como el diferencial de cambio igualmente se volvió brutalmente deformante. Uno pagaba por un hotel $2, $3, de los mejores hoteles de Santiago de Chile, como ocurrió con Bolivia, con Siles Suazo. Igual en el año 86, 87, antes pasó con Allende. Se compraban libros en Chile con 20 centavos, con 30 centavos de dólar. Y era en el momento que se salía del aeropuerto de Santiago, era motivo de ira de los aduaneros chilenos ver cómo se estaba expropiando la riqueza chilena de una manera pero realmente horrible. Y tenían razón. Pues igual ocurre en Venezuela, con 25,000 bolívares, o 25 nuevos bolívares, porque ahora le multiplicaron, le dividieron para 1,000. Hoy día hay un montón de cosas en Venezuela que pueden ser extremadamente regaladas para quienes no viven ahí y pueden vender los dólares en ese mercado, o tremendamente caros para los pobres venezolanos que viven ahí. Abelardo, comente por favor, le escuchamos con muchísima atención, realmente son exposiciones reveladoras. Comente el otro problema que debe enfrentar Maduro con la baja de producción de PDVSA y el descenso que ha registrado el precio del crudo venezolano a $97 a finales del mes de abril de 2013. Abelardo. Simplemente, Diego, eso agudiza más. Pero Venezuela tiene posibilidades de resolver esto más o menos de forma ordenada. Si deja de regalar la plata que está regalando a un montón de países. Ahora acaba de confirmar la alianza con Cuba, por ejemplo. Sí, pero eso es 100,000 barriles diarios, prácticamente de donación. Hagamos ahora 100,000 barriles diarios por $100 por 365 días. Diego, eso significa más o menos, para hacerle 100,000 por 100, nos está dando 10 millones. 10 millones. 100,000, no, 1 millón, sí, 10 millones de dólares diarios. Por 365 días son 3.650 millones de dólares. Que le está donando graciosamente a Cuba. Sí, qué locura. En contraprestación de eso, 45,000 ciudadanos cubanos en Venezuela. Médicos cubanos en Venezuela. Lindo negocio para Cuba, una maravilla de negocio para Cuba. Igual con Nicaragua, igual con Granada, con Bolivia. Diego, no, Venezuela no está para eso. Claro, el carisma de Chávez, esa personalidad arrolladora, le permitía sostener estas decisiones que son inconsultas al interés venezolano y que aparecen como de una gran solidaridad latinoamericana, pero a costa de un empobrecimiento del pueblo venezolano. Lo que decía Diego, antes producían ellos 3,5 millones de barriles. 3 millones y medio. Sí. Año 2004 me parece que es. 3,5 millones de barriles. Ahora son 2,5 millones. 1,5 millones pueden producir adicional. 1 millón más, perdón, no es 1,5 millones. 1 millón más. 1 millón por $100 o por $90 por 365 días, resuelto el problema. Es que es tan rica esa economía, Diego, que tiene instrumentos como para poder mejorar. Claro. Pero con la línea de gestión del gobierno de Maduro no lo van a conseguir. A PDVSA... ¿Y cuál va a ser el desenlace, pues, entonces, Abelardo? Que van a seguir con medidas de control económico
para poder simplemente mantener a una parte de la economía venezolana surtida de productos y que esa parte va a ser aquella que le conviene políticamente al gobierno. Abelardo, vamos terminando, y qué valiosa su exposición. Chávez, el comandante Chávez, atribuía los problemas que enfrentaba su modelo de revolución a la mala fe del capitalismo. Le pregunto, ¿seguirá Maduro apelando al mismo argumento frente a la escasez y a la subida de precios de los alimentos básicos? Por supuesto. Por supuesto, la línea porque política además ahí no se ha acusa a cambiado. los opositores de ser los causantes del desabastecimiento de los mercados. ¿Qué es lo que a PDVSA? Sí. PDVSA es como Petroecuador. Sí. PDVSA es la compañía petrolera venezolana. Sí. A PDVSA le han encargado inclusive que se convierta en empresa importadora de alimentos. Sí, es una distorsión total. Distribuidora, no solo importadora, distribuidora de alimentos. Y todo esto con un manejo político, además de Abelardo. Por supuesto. Y en PDVSA, por aquí tengo yo la información, han aumentado los trabajadores de una manera pero fenomenal. Y ha decrecido la eficacia de PDVSA. Por supuesto. Y ha decrecido la eficacia de PDVSA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes la carne venezolana abastecía ese mercado. Si tenían suficiente hato ganadero para poder atender la demanda de consumo. Hoy día la mitad de la carne que comen los venezolanos es importada. Porque ya no hay suficiente ganado para poderlo despostar y venderlo ahí. Entonces tienen que importar carne. Y no es que importan el 1%, importan el 50%. Y así pasa con un montón de actividades agroindustriales e industriales. Entonces, los supermercados, el comercio de alimentos, es un comercio que se realiza en condiciones muy precarias. No es un problema del capitalismo. Ese es un problema de la política económica del gobierno. Si es que el gobierno no incentiva a la inversión y no apoya al productor nacional, el productor nacional simplemente no va a poner en riesgo sus patrimonios. Y eso pasa en Venezuela y pasa en cualquier parte del mundo. ¿En qué medida el problema que usted plantea, que es auténtico, que es real y además muy preocupante, pudiera de alguna manera solucionarse si de parte del gobierno de Maduro hubiese una línea de apertura de comunicación con la oposición? Porque creo que en este momento Venezuela necesita, digamos, del apoyo de todos los venezolanos. Pero claro, Diego, y esto no estoy trayendo yo acá información o comentarios que no los conozcamos. No, sí, estamos un país que tiene buena política es un país que va a tener buena economía y buen bienestar. Ahí tenemos el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Brasil. Claro. Sí. Con política seria, economía seria. Con política seria, cultura seria. Con política seria, funciones sociales serias. Muy bien, muy bien. Pero muy si bien. no hay buena política, no va a haber buena economía. Si se están sacando los ojos entre los dirigentes políticos, ¿usted cree que alguien va a poner en riesgo sus capitales y va a colocarlo ahí? No, pues Diego. La violencia política, la degradación del opositor, la degradación del contendiente político. La descalificación. Solo lleva a enrarecer el ambiente. Muy bien, muy bien. Y no es solo una cuestión de, digamos así, de vocalización, sino que cuando alguien tiene una conducta pública de esa naturaleza, transmite violencia. Y al transmitir violencia, genera inseguridad. Los presidentes serios, los dirigentes políticos que realmente tienen una concepción de unificación de un país y de solución de los problemas, son presidentes que mantienen sus tesis sobre una base de discusión seria de el por qué las tesis que defienden son Déjeme decirle, don Abelardo, que nos felicitamos de haber invitado esta mañana. Yo diría que es su debut como comentarista internacional, don Abelardo. Muchas gracias. Y entiendo perfectamente el por qué, no es que esto me lo haya dicho don Abelardo,
él entiendo que de alguna manera se resiste a comentar la cuestión económica criolla, ¿no? Porque No, Diego, cuando quiera podemos conversar sobre la situación económica del país. Lo he hecho en innumerables oportunidades. Hoy día nos íbamos a concentrar. Es que lo que pasa, Abelardo, es que si alguien no coincide con el punto de vista oficial, es escarnecido, por supuesto, es estigmatizado, es desacreditado. Pero, Diego, sin caer en ese plano de un debate que es absolutamente destructivo y manteniendo el nivel que debemos mantener y que ha sido parte de nuestra vida, nosotros debemos seguir sosteniendo nuestros puntos de vista con altura. Y ha dicho don Abelardo, a manera de gran colofón de esta estupenda charla, políticas serias, a cargo de gobernantes serios. Punto. Política seria a cargo de gobernantes. Aunque uno no comparta. Claro. Uno no debe decir, oye, solo los que piensan como uno tienen la razón. No. Hay gobiernos de izquierda, los cuales uno puede tener un montón de coincidencias y un montón de diferencias, pero que saben enmarcar el debate en el plano en donde lo que hacen es consolidar el desarrollo y la solución de los problemas de sus países. A manera de colofón, yo quiero recomendar, si me permite, Abelardo, nuevamente la lectura de este estupendo artículo de Enrique Krause, historiador mexicano, publicado en Hoy, el domingo 28 de abril, titulado El ardid y el valor, que se refiere al caso venezolano, y en la parte final dice: no sé si el gobierno del vociferante Maduro pase la prueba de un recuento de votos, pero si fuera así, está claro que Venezuela tiene un líder valeroso, Capriles, y una oposición unida. Al menos la mitad de los votantes sabe ya de la ardida al que fue sometida por tantos años y reacciona con valor para restablecer pronto, en el referéndum revocatorio del 2015, la democracia plena, la libertad de expresión y la concordia. Y entonces sí, el siglo XXI será de los venezolanos, de todos los venezolanos, que sabrán emplear con responsabilidad su riqueza petrolera en un marco de madurez política, la ley, respetando la virtud divina. Formidable. Esto es Enrique Krause. Gracias, Abelardo. Diego, encantado. Anuncio oficialmente el debut del señor economista Abelardo Pachano como comentarista internacional. Gracias, Diego. Gracias por el título.